Continuamos con la resolución de ecuaciones no lineales, en este caso con el método de Newton-Raphson. Normalmente se conoce como el método de Newton, ¿de acuerdo? Y bueno, este método es muy parecido al de la secante, solo que en lugar de usar la recta que une las imágenes de dos puntos anteriores, aquí usa la recta tangente. Y es que sabéis que en un entorno pequeñito, la recta tangente aproxima muy bien la imagen de la función. Entonces, en ese detalle se basa el método de la raíz de una ecuación f de x igual a 0. El problema de este método es que, claro, cada vez que tenemos que construir la recta tangente, usamos la derivada de la misma. Y esto hace que el coste computacional sea alto. Al igual que ocurre con el método de la secante, este método de Newton no siempre converge. Así que os recomiendo lo mismo que comenté para la secante. Elegid un intervalo en el paso de la localización de raíces que no sea muy amplio y, y a la vez el detalle de la elección del punto inicial será importante. Paso a detallaros cómo funciona el método. Así que voy a pintar mi situación. Tengo, por ejemplo, una gráfica f de esta manera. Aquí está mi f, ya sabéis de la ecuación f de x igual a 0. Esta es la ecuación, queremos aproximar sus raíces. Y voy a suponer, por ejemplo, que estoy considerando aquí un intervalo a y un intervalo b. Con la primera etapa, ya sabéis, he calculado el intervalo. El método de Newton tiene que empezar considerando un punto inicial. A veces se coge uno de los extremos del intervalo como ese punto. Por ejemplo, si yo tengo mi gráfica hecha y veo que la raíz está muy cerca del b o que la raíz está muy cerca del a, comienzo a partir de ese punto, es decir, tomo mi x sub 0 como a o mi x sub 0 como b, ¿de acuerdo? Según me interese. Pero, en general, lo más cómodo es usar x sub 0 como el punto medio del intervalo, ¿de acuerdo? Este x sub 0 sería a más b partido de 2. ¿Por qué? Porque ya que el método de Newton no siempre converge, es interesante tener un intervalo lo más pequeño posible. Así que al dividir justo por la mitad el intervalo AB, que yo ya lo cogí con una amplitud pequeña, la raíz queda dividida a la mitad y el intervalo será aún más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que consideréis como punto de partida del método de Newton el punto justo mitad del intervalo. Conociendo eso, ya os estaba comentando, el método de Newton se basa en que la tangente aproxima muy bien a la función en un intervalo pequeño. Así que normalmente se calcula su imagen, f de x sub 0, y la recta tangente a la función en este punto. La recta tangente quizá me haya salido un poco inclinada. Más bien sería así. Así se parece un poco más. Esta es la tangente en el x sub 0. Y esta tangente, veis que en un entorno del punto por aquí prácticamente es igual que la propia gráfica de f. Y esta tangente corta al eje de abscisa en un punto y ese es mi siguiente aproximación de la raíz. Ese será mi valor x sub 1.
Al igual que antes, calculo su imagen. En la siguiente iteración, construyo su tangente. La tangente en x1 y estáis viendo que estoy aún más cerca, ya prácticamente no se diferencia. He obtenido un x2 que está aún más cerca de la raíz. Habéis visto que el método de Newton aproxima muy rápido, va a ser de los métodos que más rápido converjan. El problema, como os comentaba, es que no siempre convergerá. Coger intervalos de amplitud pequeña, 1, 0,5 y además, como os comenté al principio, el coste computacional es alto. Volviendo a la práctica, vamos a hacer el ejemplo que está aquí puesto, x al cubo menos 2x menos 20 partido de x al cuadrado menos 2x más 1. Para esta ecuación f de x igual a 0, en la etapa de localización de raíces ya hemos visto que en el 2,5, en el intervalo 2,5 hay una raíz. En este caso, tras ver la gráfica, se ha tomado como punto inicial el 2, pero ya sabéis, para mi recomendación, el intervalo debería de tener una amplitud más pequeña, deberíamos de haber afinado más, y el punto inicial ya sabéis, el punto medio. En este caso, manteniéndome en la situación de la práctica, construyo la recta tangente en el punto inicial, en el x sub 0, que era el punto 2. Construyo la recta tangente, que está aquí puesta en verde, y donde corta tengo mi primera aproximación, x sub 1. Ahora, en este x sub 1, calcularemos su imagen y construiremos la recta tangente en x sub 1. Fijaos, aquí está construida y está cada vez más cerca de la raíz. Ahora tengo un x sub 2 al que le calcularé su imagen y la recta tangente. Fijaos, en la tercera iteración ya estoy prácticamente sobre la raíz. ¿De acuerdo? Ha convergido muy rápido a la raíz. Así pues, básicamente, los puntos, al igual que ocurría en el método de la secante, los puntos, las aproximaciones, se calculan mediante una expresión recursiva, de acuerdo, usando el corte de la recta tangente al eje X. En este caso, esta es la fórmula que me da esas aproximaciones, esos cortes de la tangente con el eje X. Y aquí tenemos definido el método. Estáis viendo que, al igual que le pedía tanto a bisección, regular, falso secante, el método de Newton lo que necesita es la función f. Aquí no damos un intervalo, sino un punto de partida inicial. Ese x sub 0 es el punto medio del intervalo, el número máximo de iteraciones y la tolerancia, como en el resto de métodos. Lo vamos a ejecutar y vamos a ver un ejemplo. Así pues, cuando voy a aplicar el método a la ecuación coseno de x igual a x en el intervalo menos pi, recordad que este lo hicimos antes ya. Si tengo coseno de x igual a x, tengo que expresarlo de la forma f de x igual a 0. Así que la función que tomo, por ejemplo, es coseno de x menos x. Y para aplicar el método de Newton, fijaros, ya que tengo el intervalo menos pi, tomo el 0 como punto de partida, su punto medio, le doy un máximo de 50 iteraciones y como quiero una precisión de 12 decimales, expreso una tolerancia de 10 elevado a menos 12.
y en solo 5 iteraciones he obtenido mi aproximación. Aquí está mi aproximación de la raíz. Tened en cuenta que a veces el método de Newton no converge, depende, como ya os he comentado, por ejemplo, de la amplitud del intervalo o de la condición inicial incluso, ¿vale? A veces con una condición inicial converge y con otra no converge. Entonces, puede que no converja o puede que no converja a la raíz deseada. Si tengo una función que tiene varias raíces, a pesar de que yo esté aplicando Newton en un intervalo que tiene una raíz, una única raíz, puede que Newton converja a otra raíz que está fuera de ese intervalo. Por ello, suele ser interesante aplicar el método de la bisección combinado con el método de Newton. Es decir, para tener un buen punto de partida para el método de Newton, es decir, para tener un buen x sub 0 inicial, se toman un par de iteraciones del método de la bisección y después aplicamos el método de Newton. Así, el método de la bisección se ha encargado de darme una aproximación un poco más cercana a la raíz y después el método de Newton, al tener una aproximación cercana, me asegura que se acerque a la raíz deseada. Aquí está el método combinación de Newton con la bisección. Tengo que darle una función f, el intervalo a b donde se va a aplicar la bisección, el número máximo de iteraciones y la tolerancia. Así pues, cuando voy a realizar el ejercicio con el método combinado, para este mismo ejercicio de antes, fijaos, ahora pongo menos pi pi, Newton bisección, y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, me ha dado la raíz deseada. Me ha dado la raíz deseada. Esta es la aproximación de la raíz de la función f de x igual a coseno de x menos x. Y bueno, ha aplicado el método de la bisección antes de aplicar el método de Newton y así no le doy un punto inicial. ¿De acuerdo? Pero tened en cuenta que no siempre es necesario usar la combinación de ambos métodos, sino que teniendo cuidado con la elección del intervalo, que este no tenga una amplitud superior a 1 usualmente, y además tomando como x sub 0 el punto medio de ese intervalo, el método de Newton generalmente funcionará correctamente.